que nos han dado sus puntos de vista, sus inquietudes, nos han comunicado el interés que han tenido para que sus casos sean agilizados. Pudiera decir que esta Defensoría recibió, en base a una solicitud de audiencia, a la joven Malvinia Jiménez. Ella formalmente nos entregó un documento solicitando que una funcionaria de la Guardia Nacional, que ella se indica de haberla agredido en sucesos ocurridos en Valencia, en vista de una orden de aprehensión, sea detenida y procesada. Igualmente hemos recibido denuncias sobre el estado de salud de un abogado perteneciente al Foro Penal, Marcelo Crobato, quien en 2 oportunidades atentó contra su vida. Hemos hecho diligencias ante organismos de salud especializados que logramos junto con el Ministerio Público que de manera periódica, fue la instrucción o la orientación que hemos dado, este ciudadano venezolano tenga una atención médica que preserve y resguarde sus derechos humanos mientras el proceso que está en manos del Poder Judicial avance. Pero igualmente ustedes han visto aquí, se nos ha solicitado la presencia y la entrega de documentos y formalizar igualmente ya en esta nueva gestión que tenemos en esta Defensoría del Pueblo, de un grupo de venezolanos presentes acá, una representación, digamos, de ellos agrupados en el Comité de Víctimas de las Guarimbas y Golpe Continuado. Me acompañan un poco para presentarlo el padre de un motorizado que murió degollado en el estado Zulia, en Caracas, corrijo. La víctima se llama Elvis Durán, está su padre, Luis Durán. Él reclama una justicia en función también de que se sabe comunicacionalmente que un general retirado de la Fuerza Armada instruyó a grupos violentos a que colocasen guayas en postes públicos para ocasionar la muerte de personas. En este caso ocurrieron 8 muertes por esa vía, una de ellas Elvis Durán, su padre se encuentra con nosotros. Está Yendri Velázquez del estado Carabobo, William Bastardo del estado Sucre, María Rondón del estado Táchira, José Fernández del estado Táchira, Oscar Carrero del estado Táchira, Desiree Cabreras de la ciudad capital, Caracas, Wilmer Herrera, Nairobi González del estado Carabobo, Michel Díaz, abogado del comité, y Robert Flores. Este comité, por lo que hemos conversado, por lo que hemos documentado, agrupa a disímiles, digamos, víctimas de esa violencia, es decir, desde familiares de motorizados que murieron degollados, pasando por viudas de oficiales de la Guardia Nacional que también fueron acribillados a balazos en el cumplimiento de su deber. Igualmente la viuda de un fiscal del Ministerio Público que en el cumplimiento de su deber, colocándose una barricada en un lugar, digamos, de vía pública, él falleció cuando su vehículo chocó contra esta barricada. Igualmente quiero destacar en vista de la documentación y la preocupación que hemos querido nosotros darle a este caso, darle una información oficial de cómo se encuentran las investigaciones sobre estos casos para la fecha. En líneas generales, hablando ya de números precisos. Lamentablemente, por dicho suceso conocido como la guarimba o la salida, hubo 43 venezolanos que fallecieron. De esos 43 venezolanos fallecidos, hubo un grupo bastante, yo diría, importante de civiles, pero también de miembros de nuestra Fuerza Armada. Si sumamos en total entre funcionarios públicos, civiles y militares fallecidos, la cifra supera la docena. Y, por supuesto, es bueno visibilizarlos todos, sin distingo. Yo he dicho que no hay, en esto no podemos discriminar. Es decir, 6 funcionarios de la Guardia Nacional, pero también aparte de ellos, 4 funcionarios más adscritos a policías y a instituciones del Estado que fallecieron.
el desglose posterior, ustedes saben, hay obreros, hay algunos estudiantes fallecidos, lamentablemente, y tenemos la cifra de 51 detenidos, privados de libertad, 51 detenidos, de los cuales 14 son funcionarios policiales y militares, y los restantes son 37 civiles detenidos por estos hechos. Es decir, se ha activado, digamos, la Administración de Justicia en este país para que estos casos no queden impunes, y es lo que nosotros estamos movilizando no solo a la opinión pública, sino al Poder Judicial, al Ministerio Público, para que estos juicios sobre estos hechos no queden no solamente impunes, sino que haya una oportuna sanción para que no vuelvan a ocurrir nunca jamás. De estos casos que he señalado de 51 detenidos, existen en revisión, o sea, se está revisando porque son medidas que el Ministerio Público solicita, 10 casos. O sea, 10 casos que están en proceso judicial se encuentran en este momento en revisión. ¿Qué significa eso? Que pudiese haber alguna medida, ¿verdad?, de carácter judicial sobre estos 10 casos. No voy a referir, obvio, porque es parte de la reserva legal, cuáles son, pero lo importante en este caso como Defensoría del Pueblo es transmitirle a la opinión pública, en vista de que los medios de comunicación siempre atienden las veces que hacemos comparecencia, una inquietud sobre estos temas, en dónde estamos en este momento y lo que buscamos. En este sentido, yo quiero destacar que las personas que han venido el día de hoy a solicitarnos justicia también por sus casos son ciudadanos venezolanos, dejaron huérfanos, muchos de ellos viudas, hogares destruidos por una circunstancia que como defensor del pueblo voy a insistir de manera consecuente, permanente e incisiva. La confrontación política debe tener un mecanismo de discusión y debate a través de la vía constitucional, a través del diálogo y a través del voto, de las elecciones. Jamás reeditar circunstancias traumáticas y terribles para Venezuela como la que acaeció en esta hermosa república el año pasado a partir de los hechos conocidos como la salida o la guarimba, cuya fecha de detonante fue el 12 de febrero. Pienso que ustedes pueden observar, las cámaras pueden tomar los rostros de las personas que me están acompañando, ellos de manera muy, yo diría, cortés, respetuosa, se han dirigido a esta institución para también hacernos solicitudes inherentes al caso que los ocupa. Ellos quieren difundir a través de foros públicos su versión sobre la paz, sobre la garantía de los derechos humanos, sobre la defensa de la democracia como una norma de convivencia entre los venezolanos. Y piden el apoyo nuestro para esa tarea, una tarea que implica educar en valores, en una cultura por la paz, por la convivencia, para que jamás pueda ocurrir hechos como los que yo, con mucho respeto por todos, he denunciado. No debe ocurrir jamás que ningún funcionario policial o militar en el uso indebido de su arma, llámese perdigones o cualquier tipo repito, instrumento, dispare y asesine a personas que pueden estar en ese momento inermes, como ocurrió con el caso de Adriana Carmona. No se justifica el uso de perdigones disparados en el rostro. Yo he hecho un llamado público, estamos haciendo una ley que regula, la estamos trabajando, una ley que regule el uso de la fuerza en manifestaciones. Pero igualmente, así como señalo eso con mucha responsabilidad, porque es el papel que nos toca cumplir de garantes de los derechos humanos y de la paz, señalo igualmente que ninguna autoridad política o jefe de un partido está en el derecho de, en vista de una circunstancia, una coyuntura de carácter político, llamar a la violencia, romper el hilo constitucional, provocar disturbios, motines y que finalmente tengamos la tragedia que hemos visto de 43 venezolanos fallecidos, 800 lesionados, algunos de ellos mutilados por esta, yo diría,
cruenta e injustificable razón que a esta fecha en el país, yo creo pasado ya casi un año, nadie la defiende. En este país yo no he visto ningún vocero político que diga que la guarimba y la violencia ocasionó algo útil a este país. No he visto a ningún, en este momento, tal vez en alguna circunstancia, producto de la diatriba, alguien pudo haberlo dicho, pero en esta fecha, pasado un año, y el desenlace que vimos de luto, de hogar, de daño a la economía en el país, yo pienso que nadie podrá pensar reeditar un hecho como este, repudiable por todos. Un poco entonces esta es la introducción que he querido hacer, con todo el respeto por ustedes. Ellos han solicitado, aparte de la entrega de un documento y el apoyo para que se haga justicia en los debidos casos que los agrupa. Bueno, nosotros los hemos escuchado. Vamos como dije en los anteriores casos al cual he hecho referencia, acompañarlos y clamar justicia ante los órganos competentes, particularmente el Poder Judicial. Defensor, aprovechando su presencia acá y del Comité de Víctimas de la Guarimba, en declaraciones anteriores ellos